Dios te bendiga. William y yo queremos darte la bienvenida al servicio de hoy. Qué alegría que estés con nosotros. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él cumple sus promesas y guía nuestros pasos. Queremos el día de hoy, mientras que te acercas a Dios, que Dios te hable a tu vida, hable a tu corazón y también que te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones para tu vida y para tu familia. Estás tomando la mejor decisión cuando pones a Dios en el centro de tu vida. Así es. Realmente es un gran honor poder contar con toda nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en la fe, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y otras. Como decía Mónica, es una gran verdad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Tu corazón está herido, tu corazón vive momentos difíciles. En Jesús encontrarás paz y tranquilidad. Queremos invitarte para que junto con nosotros vivas una experiencia reconciliadora, transformadora. Experimenta la paz que da Jesucristo. Queremos invitarte. Somos IPUA. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos y disfruta del servicio. Con Dios, con vida espiritual, con administración de nuestros corazones, porque la Biblia dice, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Así que ¿cuál es nuestro tesoro que nuestro corazón persigue? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Por qué no presentarnos delante del Señor en esta mañana y decirle: Dios, acá está mi vida, Dios, estoy en esta mañana aquí, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que tú eres soberano, Dios. Levante sus manos y alce su voz en esta noche y dígale: Dios, acá está mi vida en esta mañana. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre. Estamos en esta mañana supremamente agradecidos por tu misericordia, Dios, porque estamos aquí, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu mano nos ha sostenido, Dios, hasta este momento. Te pedimos en esta mañana por cada uno de los corazones que están en esta mañana, que podamos, Señor, brindarte una adoración genuina, Dios. Tú estás buscando adoradores que te adoren, no de mentiras, Dios, sino en espíritu y en verdad. Quisiera que cantáramos en esta mañana una canción muy hermosa que tiene que ver con la soberanía de Dios y que tiene que ver con la manera como usted y yo miramos a Dios. La canción dice: ¿por quién eres tú? Así que hoy estamos en esta mañana para decirle a Dios: ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Quién es Dios para usted en esta mañana? Demuéstreselo en esta mañana. Cantemos a Dios. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor.
give you praise because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. You are Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Gloria a Dios. Antes de seguir cantando, ¿por qué no meditamos en el pueblo de Israel cuando estaba cruzando ese desierto? La Biblia dice que cuando estaba cruzando ese desierto había una columna de nube en el día que se movía y los cubría y iba delante de ellos. Pero la Biblia registra que cuando Faraón se levantó con ese gran pueblo de él, porque iban a atacar el pueblo de Israel, el consentido de Dios, los escogidos, dice que esa nube cambió de lugar. La Biblia lo registra y dice que la nube cambió de posición y se puso a la retaguardia del pueblo. Usted puede entender qué es eso, que hay un Dios que pelea por nosotros, que aunque usted no lo vea, Dios está delante de nosotros. Pero también cuando nos quieren hacer daños, Él va a nuestra retaguardia y pelea por nosotros. Y dicen algunas personas que ese mar en esos tiempos, algunos escritores y personas que piensan, dicen que ese mar en esos tiempos, la marea baja, la gente que piensa que trata como de hacer que la Biblia no sea real y que la marea llegaba hasta los pies, por eso pasaron. Pero quiero preguntarle en esta noche, ¿cómo hizo Dios que con ese poco de agua ahogó ese pueblo también? Dice que los ahogó a todos, el pueblo que venía atrás de ellos. No importa qué piense la gente, yo quiero decirle que nuestro Dios es todopoderoso. Usted puede creerlo en esta noche, nuestro Dios es todopoderoso. Gloria a Dios, cantémosle a nuestro Dios, un Dios grande y poderoso. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Porque mejor es un día en sus atrios. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Qué bueno es nuestro Dios. Quisiera invitarles a que tomen asiento un momento. A sus clases voy a invitar a todos los niños, siempre vienen aquí adelante y cantan una canción con toda la iglesia. Vamos a cantar esta canción y después de esto vamos a ir a las clases de escuela dominical, amén. Cada domingo ustedes, todos los niños saben que antes de salir a sus clases vienen aquí y cantan una alabanza, ¿sí? Bueno, entonces ahí paradito antes de cantar, la escuela dominical quiere presentarles ese videito a todos los niños. A ver, todos los niños y la iglesia, vamos a mirar el videito que está a la mano derecha. Los padres, por favor, poner cuidado a este video. Este 8 de mayo, prepárate para algo diferente. Llega el Triatlón Kids IPUA. Un evento diseñado para disfrutar en familia. Por checklist del campeón, bloqueador, agua, ropa cómoda y tu mejor actitud. Trae tu bicicleta, patines, patineta, triciclo o cualquier vehículo sin motor. Viviremos 3 momentos increíbles, en movimiento sobre ruedas, diversión en el mar y una carrera llena de energía. Y no olvides lo más importante, un corazón dispuesto para disfrutar con tu hijo. Porque la enseñanza transforma y los recuerdos también. Amén. A ver, qué bendición. Vamos a estar en el triatlón familiar con nuestros hijos. Amén. Escuela Dominical ha diseñado este triatlón. Ellos nos van a explicar más adelantico todo lo que vamos a estar haciendo, pero los niños ya se están programando, ya están diciendo aquí, bueno, la bicicleta, los patines, bueno, papitos, vamos a estar en este hermoso evento con todos los niños y es un momento familiar. Amén. ¿Qué dicen los padres? Amén. Tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra familia. Amén. A ver, niños, ¿cuántos quieren que los papitos participen en el triatlón? Los niños, a ver, ¿me están escuchando? Digan gloria a Dios los niños que quieren participar en el triatlón. Eso, gloria a Dios. Vamos a participar, van a ver los premios, los ganadores. Así que desde ya se programen para ese triatlón. ¿Listo? Vamos entonces a cantar la canción y nos vamos luego para la escuela dominical. Conozco un poder, sí, Señor, que todo lo puede hacer. Al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar y los peces que nadan en él. Todo lo creó, mi Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas
Señor. Conocemos a un poder maravilloso, amén. Él hizo al ciego ver. Bueno, vieron papitos que se quedaron sentados, pero hubiera sido muy bonito si usted también se para y canta con su niño. Recuerde que somos ejemplo para nuestros hijos, amén. Papitos, somos ejemplo para nuestros hijos, amén. Así que cuando esté cantando, usted cante con ánimo para el Señor, porque su niño lo está viendo. Si papito, mamita están cantando bonito, están levantando sus manos, ellos están aprendiendo más de lo que usted le diga. Ven y aprenden más por el ejemplo, amén. Entonces cuando cantamos también usted, hermanos, súmese a esas alabanzas con sus niños. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, amén. La hermana decía, ejemplo para nuestros niños, así es. Quiero invitarles en esta mañana que vamos a ofrendar para la gloria de nuestro Dios. Quisiera... La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia allá apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia.
es así como trabajamos, supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission.
Jesús. Ven pronto, Señor. Dígale a Dios, ven pronto, Dios. Ya viene mi Jesús y es una realidad. Es una realidad, hermanos, que nuestro Dios viene. Que no sea un mito, una leyenda en su mente, en su corazón. Ahora está más cerca su venida. Y no es que se haya tardado, sino que Él es paciente y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre de Jesús. Quisiera pedirle a nuestra hermana Mónica que en esta mañana ore por estas peticiones del pueblo del Señor y presente en esta mañana al predicador, nuestro pastor. Todo lo que usted ya ha puesto aquí en este cofre, quiero que usted piense por fe. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, de que Dios existe y que es real. Si no, en vano estaríamos usted y yo en esta mañana. Aquí tenemos fe de que Él es todopoderoso, de que Él es grande y sublime y que le cantamos y que Él puede oírnos y que puede responder a nuestras peticiones. Sí, es verdad, a su tiempo, pero que Él responde porque es todopoderoso. No sé cuál es su necesidad o lo que usted tenga en esta mañana que haya traído, pero quiero decirle que mi Dios es capaz, que mi Dios es el Dios de lo posible, de lo imposible, que cuando sus fuerzas se acaban, entonces comienza la de Dios. Se lo voy a repetir: cuando tus fuerzas se terminan, entonces comienzan las de mi Dios, porque Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nuestras matemáticas dicen que todo número multiplicado por 0 da 0, pero mi Dios no es así. Él da fuerza al cansado aun cuando tus números son 0. Yo te lo voy a repetir: Él va a multiplicar tus números aunque tus números sean nada en esta mañana. Aleluya, oremos al Señor en esta mañana. Digamos: Señor Dios Todopoderoso, maravilloso y eterno Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, presentándote, oh Dios maravilloso, cada una de estas peticiones, cada una de estas necesidades, Señor. Tú las conoces. Antes de que cada uno de ellos las escribiera, Señor, tú ya las conoces. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces su angustia, Señor. Oh bendito Dios, en esta mañana lo ponemos delante de ti, Señor. Hermano, habla con Dios en esta mañana. Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón. Nuestro hermano Jorge estaba diciendo: tenemos a un Dios que multiplica, a un Dios que al que no tiene fuerzas le da esas fuerzas para continuar. A ese que necesita sanidad, Él es el médico de los médicos. Oh hermano, hermana, si usted tiene un problema, Él es el que le puede ayudar para darle la solución a su problema. Pero en esta mañana necesitamos creerle al Dios al que usted y yo adoramos. Necesitamos, hermanos, poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Habrá alguien en esta mañana que ya está creyendo que Dios está obrando en su problema. Habrá alguien en esta mañana que pueda aumentar su fe y creer y decir: Señor, tú ya estás obrando en mi problema. Señor, tú ya estás obrando en mi enfermedad, Señor. O alguien que en esta mañana le diga: Señor, auméntame la fe, Señor. Oh bendito Dios, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres fiel. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea hablándonos. Hoy nuestro pastor nos traerá la palabra del Señor. Que Dios le use a él, amén. Que él sea el instrumento que Dios use. Pero también que el Señor a cada uno de nosotros nos dé oídos, ¿qué? Sensibles, oídos espirituales para comprender su palabra. Amén. Vamos a orar. Alguien que esté necesitado de que Dios le hable, comience la oración. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana yo soy la primera necesitada, Señor, de que tú nos hables, oh Dios, de que tú nos digas, Señor, aquello que necesitamos mejorar, aquello que necesitamos cambiar, aquello que necesitamos, oh Dios,
incluir en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, usa el vaso que tú has escogido en esta mañana. Dale, Señor, la unción, dale la autoridad, oh Dios, dale la palabra, te lo pedimos en esta mañana. Úsalo como ese vaso útil, Señor. Oh, pero también háblanos, Señor. Danos corazones sensibles para oír tu voz. Danos, Señor Jesús, la palabra que necesitamos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos que están aquí con nosotros. Bienvenidos. ¿Verdad que sí, hermanos? Le damos la bienvenida a los amigos. ¿Cómo le decimos a ellos? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. Es lo que queremos, que conozcan de Dios. Con la experiencia de la vida, hermanos, uno se da cuenta que a veces los seres, bueno, no a veces, los seres humanos nos equivocamos. A veces queremos enseñarle a nuestros hijos que lo más importante es tener. Y entonces la carrera de nuestros niños y jóvenes se enfoca en tener, en la riqueza, en las posesiones, al mejor carro, la mejor casa, las mejores comodidades. Pero no le enseñamos a nuestra familia, a nuestros hijos, que lo más importante es tener a Dios en el corazón, tener una buena relación con Él. Amén. De allí depende todo lo demás. Toda la vida dependerá de la buena relación con Dios. Y yo quiero invitarle, qué bueno que en todo enrutemos nuestra vida y nuestra familia a conocer a Dios. Amén. A tener una muy cercana relación con Él. Vamos a cantar una alabanza a Dios, oraremos por los cumpleañeros y escucharemos la palabra de Dios. Hagámoslo al contrario, oremos por los cumpleañeros. Amén. Cantamos la alabanza y empezamos la meditación. Vamos a orar por nuestros hermanos que están cumpliendo años. El hijo del hermano Libardo, la hermana Miriam, el hermano Daylon cumplió años ayer, sus 18 años. ¿Dónde está Daylon? Véalo, por allá va caminando. 18 años. El hermano Julián Guevara, la hermana Olga Madroñero, la hermana Cecilia Solano, la hermana Sandra Aguirre, la hermana Estefanía, la hermana Carolina están cumpliendo años esta semana. Amén. Vamos a orar por ellos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y los ayude. Queremos la bendición de Dios para ellos, ¿verdad que sí? Vamos a orar por todos los cumpleañeros. Levante sus manos y dígale a Dios que bendiga a todos nuestros hermanos que están cumpliendo años. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Muchas gracias. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos, te exaltamos. Te tributamos honor y gloria, Señor. Cómo no alabarte, Dios, cómo no bendecirte, cómo olvidarnos de tanto amor y misericordia. Hoy te pedimos, Dios, que bendigas a nuestros hermanos que cumplen años, a cada uno de ellos, sus familiares, sus hijos. Oh Dios, bendíceles, ayúdales, acompáñales. Dirige sus vidas en cada área de la vida, Señor. Oh Dios, su relación espiritual, su vida en familia, Dios, sus proyectos, ayúdales. Te lo ruego, Dios eterno, te lo pido, bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Deseamos lo mejor para ellos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, gloria al Señor. Todo es de mi Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Alguien que lo diga, todo es de mi Cristo. Aleluya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo.
es de mi Cristo. Todo. ¿Quién es el dueño del cielo, la tierra, el mar, la luna, las estrellas y de nosotros mismos? Dígalo fuerte, por favor. Él firmó una escritura que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él dice, y él reclama su derecho. ¿Por qué? Porque él la fundó. A usted le han llegado a decir: ¿y usted por qué dice que usted es el dueño? ¿Y usted qué dice? Porque lo hice yo. ¿Por qué? Porque yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo lo compré. ¿Por qué? Porque yo pagué por él. Amén. Hermano, el Señor dice: porque yo la fundé. ¿Dónde? ¿Sobre qué? Y la firmé sobre qué. Mío también qué. Hermano, ese Salmo 24 es una declaración de quién es el dueño. Amén. Es una declaración de quién es el dueño. Qué bueno que todos esta mañana estemos bien ubicaditos. Aquí el dueño de todo es Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Entre tanto que encuentran, hermanos, queremos felicitar a la directiva de los jóvenes. Ayer estaban, el viernes y el sábado estaban en el retiro con nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes estaban allí? ¿Cuántos? Digan amén con fuerza, por favor. Amén. No, digan gloria a Dios. Eso, que se note que fueron a retiro espiritual. Amén. Gloria al Señor. Bueno, teníamos como 51 jóvenes en ese programa del retiro espiritual. Esperamos que la iglesia entienda, hermanos. A veces hay personas que no entienden, hay quienes hasta se disgustan, hay quienes hasta se enojan con los hermanos de la directiva de los jóvenes, pero a veces no entendemos los escenarios, hermanos. Hay programas, número uno, no podían llevar más gente. Los que llevaron fue de más, entonces no podían llevar más gente. Número dos, a veces hay temas o se quiere tener enseñanzas para ciertas edades y ellos querían y estaban trabajar mucho sobre esa edad de los 18 hacia arriba. Entonces, qué bueno que los que de pronto están de 18 hacia abajo lo entiendan. A veces te van a decir sí, a veces te dirán no, y nosotros debemos entender eso. Y vendrá la oportunidad en que ustedes irán y otros no irán. Por decir algo, anoche los hombres querían estar aquí, pero solo era para, y muchas no vinieron. Muchas esposas no vinieron. Y este tema de la familia y de la pareja es bien importante. Y hablamos de varios punticos importantes, entre ellos testimonios que nos han contado por ahí, que nos aportan a todos acerca de la importancia de la vida en pareja. A veces creemos conocer a nuestro cónyuge, creemos, pero no le conocemos a fondo. Amén. Y una charla de estas es una oportunidad. Así que desde ya invitamos a los varones para que cuando les toque a ellos, las hermanas lo manden. Y si usted no lo manda, usted pierde. Ese día, hermana, mire, peínelo, organícelo, dígale: mi vida, mi amor, ve que yo te espero, pero que vengan acá. Amén. Estas charlas son muy importantes y nos ayudan a todos. Amén. Y gracias a Dios por la iglesia. Amén. Gracias a Dios por la iglesia, por todos los programas que hace. Programas de, mire, los niños van a su triatlón. Amén. Y lo vamos a acompañar los padres, ¿verdad que sí? Los niños van a su triatlón, los jóvenes en su retiro, las damas en su charla noche. Y hoy tenemos ¿qué? Enseñanza de mayordomía.
Ay, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Lucas capítulo 9, verso 23. La iglesia se preocupa mucho por nosotros, hermanos. Yo diría, es mucho lo que Dios a través de su iglesia, apoyados en su palabra, es mucho lo que se nos enseña. Hermanos, si no avanzamos no es por Dios, somos nosotros. Si no vamos adelante en todo, quiero decirle, porque no ponemos en práctica lo que está aquí. Pero lo que está aquí nos cambiará la vida. Digan amén, hermanos. Verso 23 dice de Lucas capítulo 9, ¿han encontrado todos? Léanlo por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. Una vez más leámoslo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día y sígame. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, hemos venido en nuestro tema este mes y el tema es la administración y la mayordomía. Amén. Administración y mayordomía. Y hemos venido diciendo, hermanos, que este tema es muy importante en nuestra vida, porque todo en la vida es administración. El tiempo es administración. Para usted llegar hoy aquí, ¿qué tuvo que hacer? Administrar el tiempo, administrar los compromisos, afanarse en el desayuno, ¿verdad que sí? Moverse un poquito, pensar qué voy a hacer, porque usted no podía decir, hoy le voy a hacer a mi esposo un desayuno. No, hoy es día de culto y tiene que ser más rápido, más ligero, pero tampoco lo ponga a sufrir. Amén, de eso hablamos anoche. Así que, hermanos, todo tiene que ver con la administración, absolutamente todo. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta, pero nosotros todos somos administradores. Lo que pasa es que hay unos que administran mejor y otros poquito peor, pero administran. Amén, gloria a Dios. Todos administramos. Pero lo importante, hermano, es prestarle atención a esto, porque esto tiene que ver con nuestra vida. Todo tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con el legado que vamos a dejar. La administración y la economía tiene que ver con Dios. Amén. Porque Dios ha querido bendecirnos siempre. Digan amén. El deseo de Dios es bendecirnos. Ese ha sido el deseo de Dios. Si usted medio lee un poquito la Biblia, se va a dar cuenta, hermano, que desde que Dios creó al hombre, primero le preparó todo antes de ponerlo en el huerto del Edén. Así que Dios ha querido bendecirnos. La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros, pero sí va a encontrar usted muchas de ellas el condicional, el sí condicional. Entonces Dios dice, mire, le voy a dar un ejemplo. El Señor le dijo a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Dios le pone la condición, escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos y tu descendencia y les vaya bien. Así que Dios ha querido bendecirnos. Todo lo que usted mire alrededor suyo son bendiciones de Dios, que a veces caminamos tan rápido que ni lo agradecemos. A veces no nos acordamos de decirle a Dios, gracias a Dios por el sol. Pero si ese sol que está ahí, que sale todos los días, no alumbrara como alumbra, la tierra no daría su alimento, la piel nuestra no se fortalecería, la piel de los niños no se fortalecería. Ayúdenme por favor. ¿Qué más? Las plantas no darían su fruto, las cosechas no se madurarían, el turismo no vendría a Aruba. Amén. Así que
hay cualquier cantidad de bendiciones detrás de solo un evento o de algo de la creación. Hermano querido, nosotros todos los días disfrutamos las bendiciones de Dios, pero hay que agradecerlas. Amén. Dentro de estos temas que hemos venido hablando de la administración y la mayordomía, hace 8 días hablamos que Dios es el dueño de todo. Y eso hay que entenderlo, hermano. Cuando uno no lo entiende, comete muchos errores. ¿Por qué los dueños terminan no administrando con cuidado? Porque uno a veces dice que yo soy el dueño. Pero cuando usted es un administrador y sabe que le van a pedir cuentas, presta atención a su administración. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Así que, principio para la vida, Dios es el dueño. Y todo el que lo quiera pensar de otra manera le está diciendo a Dios: córrase que yo soy el dueño. Pero el Salmo 24 es una declaración de propiedad absoluta de quién es el dueño de todo. Amén. Y no solo el Salmo 24, algunos otros salmos nos lo recuerdan y nos dice: mío es el cielo, mía es la tierra. Amén. Todo cuanto hay es mío. Todo lo que hay en los confines de la tierra es mío, dice Dios. Amén. El jueves empezamos una enseñanza que tiene que ver con el administrador y su mayordomía. Amén. Y estaba hablándoles esta mañana acerca de ello, hermanos. Y permítame hoy continuar con este tema: el cristiano y su responsabilidad financiera. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad con lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Todo lo que Él ha puesto hay que administrarlo, y hay que administrarlo bien, no mal. Amén. Y déjeme decirle, hermano, les decía el día jueves que empezamos sobre este tema, que la manera en que administramos las finanzas dice mucho de nosotros, cuenta mucho acerca de nosotros. Amén. Les decía también que vivimos en un mundo que todo lo ha resumido solo en cifras, en números, pero la verdadera y más profunda administración que existe es la que tiene que ver con mi vida personal. Yo le repito eso: la administración más interesante y más profunda y la de más significado es la que tiene que ver con mi vida. ¿Por qué? Porque si administro bien mi vida en todas las áreas, voy a poder ser buen administrador en todo lo que me pongan alrededor. Amén. Si usted es buen administrador de sí mismo, de cómo piensa, cómo actúa, qué hace, a qué le dice sí, a qué le dice no, entonces podrá administrar lo de otras personas. Amén. Decíamos también algunas frases: tu empleo puede darte un salario, pero el trabajo en ti mismo te puede dar un futuro. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Su empleo le da un salario, pero trabaje en usted mismo y el futuro está resuelto. ¿Sí me entienden eso? Así que hay que trabajar en nosotros, hermano, hay que trabajar en usted y en mí. Decíamos también que normalmente los buenos administradores son personas que ven la vida diferente. El buen administrador ve la vida diferente. Administra o invierte o gasta pensando en el mañana. Amén. El mal administrador no le presta atención al mañana. Él dice lo que dijo alguien: comamos y bebamos que mañana moriremos, pero no está pensando en el mañana. Pero un buen administrador va a pensar no solo en el hoy y en el ahora, pensará en el mañana, pensará en los hijos, pensará en el legado, pensará en la eternidad. El buen administrador pensará que hay que administrar bien, porque con lo que Dios me da, yo también puedo ser bendición para que muchos otros en otros lugares del mundo conozcan a Dios. Desde ese principio Dios querrá bendecirlo a usted. Amén. Para que usted también pueda ser bendición y podamos llevar el evangelio a muchos otros lugares del mundo. Amén. Decíamos también, hermano, que aunque la Biblia no es un libro de finanzas ni de economía, sin embargo tiene los más grandes principios administrativos. Los más grandes principios de economía y administración están en la Biblia. Amén. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Le voy a repetir brevemente los 3 que hablamos el día jueves.
y hoy vamos a continuar con otros 4. Amén. Número 1, hablamos del principio de renuncia. Amén. Del principio de renuncia. Jesús nos lo enseñó y dijo: el que quiera seguirme tiene que renunciar a algo. Y ese principio aplica para toda la vida. Cuando tú quieres algo, tienes que renunciar a algo. ¿Verdad que sí? Usted vino hoy al culto y lo felicito. ¿Quién gana viniendo al culto? Nosotros ganamos viniendo al culto. ¿Pero qué tuvo que renunciar para venir al culto? A ver, Rosmarly, ¿a qué renunciaste para venir al culto? Al sueño. Duermen. ¿A qué renuncia el que viene? Entonces me podía quedar descansando, me podía ir a la playa, me podía quedar durmiendo, podía relajarme hoy, pero tú decidiste venir. Pero déjeme decirle, la renuncia no siempre hay que pensar que es algo negativo. Yo renuncio a algo por algo mejor. ¿Para cuántos es mejor estar aquí, hermano? Así que una renuncia es un costo de oportunidad. Así lo dicen los especialistas. Una renuncia en economía, cada decisión implica un costo de oportunidad. Elegir algo significa renunciar a otra cosa. Amén. Este es uno de los principios básicos de la vida y hay que aprenderlo. El que quiera ir al cielo tendrá que dejar de mirar al mundo. Amén. Y el que no quiera, el que no sacrifique el mundo y sus deseos y sus pasiones, que no cuente con el cielo. Digan amén. Así que, hermano, Jesús nos enseñó acerca de la renuncia. Amén. Y renunciar no es perder. Renunciar es elegir con claridad. Me gusta eso. Renunciar no es perder. Renunciar es elegir con claridad. Amén. Hermano, necesitamos definir o tener claro que hay una diferencia entre lo que es necesidad y lo que es deseo. Tu futuro no está definido por lo que deseas, sino por lo que estás dispuesto a dejar atrás. Digan amén. El futuro nuestro no está definido por lo que deseamos, sino por lo que estamos dispuestos a renunciar, a sacrificar. ¿Por qué el futuro de la iglesia está definido en el reino de los cielos con Cristo? ¿Por qué? Porque dejamos atrás ¿qué? Al mundo. Jesús dijo: si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. O sea que hay que renunciar. El primer principio que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Yo quiero hacer énfasis en esto. Hermano, para ser un buen administrador, primero tengo que trabajar en mí, en usted. Y entiéndalo, hay que trabajar en nosotros. Y el primer principio es la renuncia. Habrán cosas que hay que renunciar. Número 2, dijimos que también el segundo principio era ¿qué? La felicidad, el contentamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, entendemos que todo es de Él. Y si Él es el dueño y Él me ha dado, yo debo de estar ¿cómo? Contento con lo que Él me ha dado. Yo debo de darle gracias por lo que Él me ha dado. Yo debo de darle gracias por las bendiciones que Él me da. Hermano, un principio de la vida es estar contentos con lo que tenemos. Amén, amén. Pero ojo a esto, contento no es conforme. Eso lo decíamos. Porque a veces la gente dice: no, es que uno tiene que vivir conforme como Dios le dio. No, Dios te quiere dar más. Lo poco que te ha dado, vive contento. Pero si lo cuidas, si lo administras bien y eres fiel en lo poco, de seguro Dios te dará más. Porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el Dios que quiere bendecir, que quiere todo padre para sus hijos. Vea, hermano, levanten la mano los que no son padres. Ok, gracias, hermanos. Le quiero decir algo, hermano. Uno va a entender en profundidad. Uno va a entender en profundidad todo lo que los padres quisieron para uno el día que uno sea padre. Antes no.
Una hija no va a entender lo que significa ser madre hasta que no sea madre. Le puede parecer muy lindo los niños y cargarlos y jugar con ellos, pero hasta que no sea madre no va a entender los dos aspectos, la alegría, pero también el sufrimiento. ¿Cómo se sufre por un hijo? ¿Cómo uno está dispuesto? Hermanos, los hijos no van a trasnochar por usted, pero usted está dispuesto a amanecerse para que ellos estén bien. Esa es la ley de la vida. Pues este Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y se ha preocupado por sus hijos y quiere que un principio de nuestra vida es que estemos contentos. Y en eso de estar contentos, les decía yo, que está comprobado que las personas que más se endeudan en la vida es los que viven insatisfechos con lo que tienen. Y la solución no es endeudarse para satisfacer mi deseo. La solución es cómo cambio mi estructura. Amén. Así que hay gente que va y se endeuda y quiere subir de nivel social, de estrato social, pero su límite, su vida tiene un límite, sus ingresos tienen un límite. Y si usted se endeuda aquí, allí o allá, a alguien le va a quedar mal. Con el dinero de alguien se va a terminar quedando. Amén. Así que, hermano, necesitamos aprender a vivir con lo que tenemos. Si te ganas 500 florines, vive con 500. Tú no puedes vivir con 600 si ganas 500. Si te ganas 1000, debes de vivir con ¿cuánto? Con 1000. Tú no puedes gastarte 1100. No puedes. Si te ganas 5000, debes de vivir con ¿cuánto? Con 5000. Tú no puedes decir que no me alcanza y yo necesito 6000. Bueno, habrá entonces que pensar cómo logras los 6000. Pero si no, a alguien le vas a quedar mal. A alguien. Y si tu solución es présteme y yo le pago a interés, cuando empiece a pagar interés de los 1000 que prestó, ahora su presupuesto se sube, porque tiene que pagar ahora la deuda más los intereses, y no le alcanzaban 5000. ¿Entienden eso? Así que, hermanos, el que aprende a estar contento es más rico que el que nunca se sacia. Digan amén. Pablo lo dijo resumido en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme ¿con qué? Cualquiera sea mi situación. Así que ese es el segundo principio que hablamos. Tercero, hablamos de la paciencia. Hermano, nadie logrará sus metas de la noche a la mañana. Eso no existe. El mundo hoy nos tiene una idea de que puedes ser rico de la noche a la mañana. Acuéstate con un audífono aquí, mañana hablas inglés, holandés, cantonés, mandarín, no te preocupes. Y la gente se pone el audífono toda la noche, no duerme y al otro día no sabe ni saludar. Es más, va a saludar más mal porque amaneció de mal genio, porque no durmió bien. Pero la gente quiere la cosa rápido, que se haga rico rápido, que alcance la fortuna rápido, que la casa la encuentre allí en la esquina, que el carro es allí de facilito, y los jóvenes quieren eso. Pero eso no es real. La realidad de la vida es que en todo lo que quieras alcanzar tendrás que vivir un proceso, y ese proceso demanda tiempo, demanda paciencia, demanda disciplina, demanda esfuerzo, demanda compromiso. Así que si quieres tener algo, tendrás que trabajar en ti, en la paciencia. Y los que quieren las cosas rápidas a veces se involucran en cosas que les van a traer problemas mañana. Por eso hay que mucha gente le abre puertas a ofertas peligrosas, porque de la noche a la mañana quisieron hacerse ricos, conseguir un patrimonio, construir un proyecto, pero no funciona así. Amén. Hablábamos de los que siembran el bambú japonés. Es una planta que tarda 6 a 7 años en crecer. Y lo importante o interesante es que el que lo siembra no ve ni siquiera que el bambú brote de la tierra hasta los 6 años. Así que tiene que remojar con paciencia y échele agüita. Y vaya y remoje. Y hermano, y no puede destaparlo a ver si está ahí. No, ahí está. Si lo destapa, se pierde.
pero 6 años, pero cuando él brota ya, la ramita se dispara totalmente. En cuestión de días ya es una mata fuerte. Todos esos 6 años fue el proceso de estarse fortaleciendo y creciendo y tomando cuerpo bajo tierra. Amén. Hoy quiero continuar con el principio, el cuarto principio fundamental en la vida, el ahorro. Hermanos, necesitamos aprender a ahorrar. Jóvenes, aprendan a ahorrar. Más los jóvenes, todos, pero los jóvenes deben aprender a ahorrar. Y a los jóvenes lo que toman se lo gastan. Otros hacen inversiones equivocadas. Y el principio del ahorro es fundamental. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Lo enseña la palabra de Dios. Y hermano, escuche esto: no existen atajos para los grandes éxitos. Lo rápido cae. Y recordemos lo que dice la Biblia en Mateo 7 del hombre que construyó su casa sobre la arena. Construir la casa sobre la roca demanda más esfuerzo, más tiempo, más sacrificio, mejores materiales. Se va a tardar más alguien, pero lo va a disfrutar más. El ahorro tiene que ver con eso. El ahorro tiene que ver con controlarse más, prestar más atención, cohibirse, sacrificar ciertas cosas, pero a la larga vendrá el resultado y la cosecha de ese ahorro y de ese esfuerzo. Amén. No necesitas ahorrar grandes cantidades de dinero. Los abuelos decían algo: de grano en grano. Vea, también a ustedes se lo dijeron. Amén. Uno cree que es a uno nomás, no, también a... Hermanos, tome pequeñas decisiones que cambien su vida. Yo le repito eso: tome pequeñas decisiones que cambien su vida. No son las grandes cosas, tome pequeñas decisiones. Usted escucha hoy la palabra, váyase hoy de aquí tomando algunas pequeñas decisiones, pero sea disciplinado en ellas, y una más otra va sumando y su vida cambia. Amén. Tome pequeñas decisiones que cambien su vida. Cada cambio mejora tu vida con el tiempo. Cada cambio mejora tu vida con el tiempo. Amén. No crea que vamos a tener capitales o grandes proyectos de la noche a la mañana. Toda oferta que le hagan de esa manera es una estafa. Y lo malo es que uno termina pagando para que lo estafe. Uno paga y alguien me lo dijo, pero no termina creyéndole al que baile. Y la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos, dijo esto: un centavo ahorrado es un centavo ganado. Usted logra ahorrar algo y ya ganó algo. Amén. Hermanos, ahorre hoy para no depender mañana. Ahorre hoy para que usted no tenga que depender mañana, ni de algo ni de alguien. Amén. Digan gloria a Dios. ¿Qué hay que hacer, hermanos que están aquí? Ser diligentes, trabajar, esforzarnos, administrar bien. ¿Qué nos dice la Biblia de los animales? De la hormiga. Sabía ahorrar. Eso sí, no fue a la universidad, no fue a la escuela 5 años, no fue al colegio 6 años y no fue a la universidad 6 o 7 años más para 20 años de estudio. Ella aprendió a ahorrar facilito. Y nosotros nos dan la cátedra, el máster, la maestría, nos enseñan y volvemos. Y la hormiga nos dijo muy sencillo, y el Señor dijo tan sencillo como: miren la hormiga. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Miremos la hormiga. Léanlo conmigo, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, Bueno, mira sus caminos. Puede que no seamos perezosos, pero a veces no prestamos atención a los tiempos. Ve a la hormiga,
oh perezoso. ¿Y qué? Mira sus caminos. Eso es una orden. Mira sus caminos y sé sabio. ¿Cuántos han visto las hormigas? No solo para que las mate cuando lo piquen. No, mírenlas. Ese animal es diligente, trabaja, va, viene, no descansa. Sabe que tiene un tiempo determinado y que el tiempo juega en su contra. Hermano, no tiene reloj, pero controla bien el tiempo. No piensa, pero sabe que viene la lluvia y que no es un animal que puede estar afuera en medio de la lluvia. Sabe que vienen los tiempos difíciles y dice: vamos a trabajar ahora. Muy tempranito en la mañana usted ve las hormiguitas. Ya, es más, usted no se da cuenta y ya están en la cocina. Y cuando usted se da cuenta le están sacando granito de harina, pero lo están llevando. Pues la Biblia dice: la cual no teniendo ¿qué? No tiene capitán, ¿qué más? No tiene gobernador, ¿qué más? Ni señor. No va a cursos, no va a maestrías, no va a talleres, no va a seminarios. Pero mire lo que hace: prepara en el verano ¿qué? Su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que ella está pendiente. Llegó primavera, las flores, las matas ahora reverdecen, y esta es hora de ¿qué? De salir. Ya en las matas salen y empiezan a hacer su proceso, y llega el verano y siguen trabajando. Pero cuando llega el invierno, no se preocupe, de hambre no se mueren, el nido está preparado, están resguardadas. Hermano querido, si nos enseñan, nos enseñan. Y Dios dijo: bueno, ustedes no, ni explicándoles, les voy a mostrar pues que los animalitos son juiciosos, véalos. Hermano querido que está aquí, el ahorro no es solo una práctica financiera, es un acto de sabiduría. Así que trate de verlo de esa manera. El ahorro no es solo una práctica, es algo de sabios ahorrar. Y no nos volvamos personas que ahorremos tanto que lleguemos al egoísmo, porque la Biblia también condena cuando nosotros nos volvemos negligentes. Hay que progresar, pero también hay que compartir. Amén. Pero hermano, que sea de todo mundo, porque hay personas que a veces dicen: es que los que tienen deben compartir. No, pero el que no tiene debe esforzarse también para alcanzar y avanzar. Amén. Digamos gloria a Dios. A usted le van a decir dentro del mercado y dentro del mundo: compre para que ahorre, gaste para que ahorre. Pero en el término contable y en la economía, esas son dos palabras con significados diferentes. Gastar es gastar y ahorrar es ahorrar. Pero se va la hermana, el hermano con su salario para playa y le ponen una promoción 2 por 1 y dice: ay, qué rico 2 por 1. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo han hecho? 2 por 1. Necesita un destornillador no es mecánico, no trabaja con ello. Bonita un destornillador y va y se compra un juego. 50 destornilladores. ¿Por qué? No, es que estaba en promoción. Y la esposa le dice: ¿por qué compraste eso? Porque estaba en promoción. 200, 300 florines pusiste ahí en una promoción y necesitas un destornillador cada 6 meses. Y si haces 2 o 3 o 5 inversiones de ese tipo, invertiste 1,500 florines. Así que hermano, administrar es de cuidado. Amén. Digan gloria a Dios. Cada cambio que usted haga mejora su vida con el tiempo. Hágalo hoy. Asuma unas posiciones de cambio en su manera de administrar la vida, el tiempo. Jóvenes, cuidado con el tiempo. Varones, hermano, no puede ser que nuestro tiempo se vaya que en series, que en películas, y después de que ya estamos cansados de ver una serie y una película, voy a ver qué dijo Facebook,
Y voy a ver qué dijo Instagram, y voy a ver qué escribió mi amiguita de la iglesia. Ay, me mandó un corazón y usted vio el corazón, pero antes de eso le escribió, hermano, 50 cosas para contarle cómo a ella le fue el día. Y usted lea y lee y lee. Y luego para contestarle eso. Y luego vuelve ella y la otra y dice, sí lo leíste. Y usted otro, sí lo leí. ¿Y cómo te pareció? Y usted vuelve. Se quedan mediodía contestando mensajes ahí. Y queremos que Dios nos bendiga y queremos ir lejos, pero la vida se nos va en cosas sin sentido. Al tiempo hay que prestarle atención y dedicaremos una enseñanza al tiempo. Nos lo van a enseñar también en los temas de familia. Así que, hermano, dedique tiempo a invertir en usted. Y no solo me refiero al gimnasio, no, en su mente, en su crecimiento personal, en su crecimiento intelectual, en su visión de la vida. Amén. Tenga presente que cada frase aprendida, cada hábito adquirido y cada dólar ahorrado cuenta. Yo le repito eso. Cada frase aprendida, cada hábito adquirido y cada dólar ahorrado cuenta. Se verá el resultado al tiempo. Así que preocúpese por aprender algo hoy. Aprenda hoy algo, aprenda una frase. El pastor dijo esto, lo voy a apuntar. Y mañana la voy a leer. Me enseñaron algo, yo mañana voy a meditar sobre lo que el pastor enseñó. Ahí queda en YouTube para que lo mire. Repáselo un poquito. Dijeron esto, explicaron esto. Repáselo, porque, hermano, de ahí no solo es usted, su familia, sus hijos y su galardón en el cielo, porque a veces no podemos ayudar porque tampoco prosperamos y Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no administramos bien. Amén. ¿Están conmigo? Hermano querido, en esto del ahorro, que es el cuarto principio que estamos hablando, para ser responsables con nuestra administración y nuestras finanzas, hay que saber hacer una diferencia entre deseo y necesidad. Repita conmigo, deseo y necesidad. Amén. Hay que entender la diferencia entre deseo y necesidad. ¿Qué es necesidad? ¿Cuáles son los artículos de primera necesidad? O primero definamos qué es necesidad. Son las cosas que necesitamos para nosotros sobrevivir. Así que necesidad es todo lo que yo deseo para sobrevivir. Necesito, para sobrevivir. Pero ¿qué es deseo? Es todo lo que no necesito para sobrevivir. Y en la mente de muchas personas eso está enredado. Y las personas terminan invirtiendo más en los deseos que en las cosas de primera necesidad. Y a veces hay cifras muy elevadas invertidas en deseos que en cosas de primera necesidad. Amén. Dígame en algunos elementos que son primera necesidad en la vida. La alimentación, la vivienda, ¿qué más? La salud. Dígame en qué es un deseo. Entretenimiento es un deseo. Pero déjeme decirle algo más, hermano, y vamos a definirlo hoy. Hay necesidades, hay deseos y hay deseos costosos. Y todo el que quiera llegar a fin de mes con un buen presupuesto y que le quede algo, tendrá que analizar qué es una necesidad, cuándo se puede dar un deseo y cuándo de verdad se puede dar un deseo costoso. Porque alguien dijo que la billetera que cuesta $20 carga los mismos $5,000 que la billetera que cuesta $1,500. Échele lo mismo. Carga la billetera de $20, carga los mismos dólares que la billetera de 1,000. Y hay gente que dice, no, es que yo tengo que comprarla allá en tal parte. Pero cargan lo mismo. Les cabe lo mismo. Amén. Hay deseos costosos. Amén. Uno, mire hermano,
Hoy en los celulares, cuando compramos un celular, el celular ya nos da la hora, ¿verdad que sí? Quiere decir que ya nos han ahorrado ¿qué? El reloj, ¿cierto? Nos han ahorrado el reloj. Pero alguien puede, a mí me gustan los relojes, a mí personalmente me gusta. Pero alguien puede decir, me voy a comprar un reloj. Ok, pero a veces el reloj puede ser, primero lo puede volver una necesidad, pero teniendo ya hoy el celular, ya no es una necesidad, es un deseo. Pero puede ser que yo lo vuelva un deseo costoso, porque el reloj de 80 florines me da la misma hora que el reloj de $10,000. La misma hora, es más, a veces funciona mejor. Y se lo arreglan en la esquina. Usted va al chino y le venden el repuesto, y usted mismo lo arregla. Vaya, arregle usted un reloj fino, ni siquiera usted no puede. Así que, hermano, eso hay que tenerlo claro y definirlo. Y yo quiero decirle algo, no es que no podamos darnos deseos, claro que sí, pero el que está construyendo su proyecto de vida no puede vivir de deseos. No puede decir que estoy empezando apenas la vida, mi comienzo como hombre que quiere tener un buen mañana, y entonces compro aquí, compro allá, compro más acá, y resulta de que quizás tengo el celular más caro, pero no tengo nada ahorrado. Y hermano, no, ustedes sí son ya más duros. Que tiene el celular más caro y no tiene saldo. Esa sí me dolió hasta a mí. Esa sí me dolió. Yo creo esa nos dolió a todos, ¿cierto? Pero así administramos. Hay gente que saca 3 cámaras. Y ya los que conocen, es un iPhone, el 17, ¿cierto? Sí. ¿Y qué? Espere que me pase Wi-Fi, estoy esperando que agarre la señal. Hermano querido, eso dice algo de nosotros. Eso dice algo de nosotros. Eso dice que no estamos administrando bien. Amén. Y hermano querido, la manera en que administramos y manejamos el dinero habla mucho de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de quiénes somos. Así que no se necesitan muchas cosas para que nosotros revelemos quiénes somos. Pensar, hermano, administrar, o mejor, ahorrar. Yo quiero que me escuche esto. Ahorrar significa pensar en el mañana. Ahorrar significa pensar en el mañana. ¿Están de acuerdo? Ahorrar significa administrar con previsión. Ahorrar significa que yo valoro los recursos que Dios me ha dado. ¿Están de acuerdo con eso? La persona que administra bien y ahorra es alguien que está cuidando los recursos que Dios les ha dado. Espérenme un momentico, todavía no me pongan porque entonces se me quedan ellos allá. Hermanos, quien no guarda hoy, mañana dependerá de lo que no controla. Así que a esto hay que prestarle atención. Quien no guarda hoy, mañana dependerá de lo que ya no controla. Así que casi nadie quiere depender de otro, pero hay gente que le va a tocar, hermano. Por eso hoy hay que prestar atención. La Biblia nos da un ejemplo y hablaremos de él, una enseñanza de lo que son las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Quién nos enseñó eso? José. José, lleno de Dios, del Espíritu de Dios, le dio sabiduría, y a José el Señor le reveló algo y le dijo: José, vienen 7 años de mucha abundancia, pero cuando pasen los 7 años de mucha abundancia, vienen 7 años de mucha escasez. ¿Y qué haría un muchacho de nuestro tiempo hoy en la abundancia? Dígame, ¿qué haría? Vamos para Magú. ¿A dónde más? Ayúdenme. ¿Para dónde? Nikkei. ¿Para dónde más? ¿A dónde? Vamos, bueno, y cambiemos la moto, cambiemos el carro, vamos a mercar, vamos a hacer esto. Pero se le olvida que le dijeron: vienen 7 años también. Así que un hombre fue prudente y dijo: no,
todo vamos a vivir igual como veníamos viviendo antes. No vamos a aumentar nuestros gastos, ni nuestra alimentación, ni nada. Vamos a vivir. Todo lo demás se va a guardar. Para que cuando lleguen los 7 años de escasez, tengamos de dónde. Vea la hormiga. Ahí está la hormiga. Está en la Biblia. Así que, hermano, eso hizo José. Pasaron los 7 años de abundancia y llegó la escasez. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Había alimento para José, para su familia, para su padre, para sus hermanos, para todos los que vinieron de la tierra de Canaán y para todos los que vinieron de la tierra de Egipto. Había provisión. ¿Por qué? Porque un hombre fue prudente, porque un hombre fue sabio, porque un hombre fue sensato, porque un hombre escuchó que Dios le había dicho: coloca cuidado con lo que tienes. Te viene abundancia, pero vienen años de escasez. Te viene abundancia, pero vienen años de escasez. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermano querido, trabajemos en nosotros y no solo mejoraremos nuestro presente, cambiaremos nuestro futuro. Trabaja en ti, en tu vida, en tu forma, en tu carácter, cómo ahorras, qué haces, qué compras, en qué inviertes. Y te voy a decir, no solo cambia tu presente, estarás consolidando tu futuro. Digan gloria a Dios. Hermanos, vamos a mirar ahora sí la tablita. Hay que hacer una diferencia entre lo que es necesidad, lo que es deseo y lo que es deseo costoso. Aquí hemos traído una tabla. Póngame así, ahí está bien. A todo lo que sea necesidad, pongámosle ¿qué? Una N. Necesidad básica del ser humano. Todo lo que sea deseo costoso, póngale deseo de ¿qué? De calidad. Lo que sea deseo, póngale una D. Necesidad, una N. Deseo costoso, DC. Y deseo solamente una D. Tenemos una lista. Normalmente es lo que nosotros usamos, ¿verdad que sí? De esto compone nuestra vida y algunas otras cositas. Usted y yo debemos y nuestros jóvenes, si quieren aprender, deben de sacar un listado de todo lo que en lo que invierten, en lo que gastan. Y colocar ahí, definir, esto es necesidad y esto es deseo en mi vida, y esto que voy a comprar es un deseo costoso. Porque uno a veces va con el amigo y el amigo tiene plata o no le preocupa el mañana, o el papá de él le dio de más, y entonces como va con el amigo se entró por allá a una tienda costosa y usted por no quedarse atrás resultó comprando allá, pero resultó gastando de la plata del mercado, de la universidad, de la pensión, de la ofrenda o hasta el diezmo. Amén. Vamos a leer, hermanos. Comida. Lean conmigo, por favor. Comida, ¿qué más? Pantalón, zapatos. Lean. ¿Qué más? ¿Qué más? Todos. Radio, computador, café, educación, casa, vivienda, transporte, auto, pelapapas, dulces, perfume, video, soda, fiesta de cumpleaños, comida en restaurantes, turismo, herramientas, teléfono, juguetes, vestidos, limpiadores, regalos especiales, perro, gato y conejos y qué más. En todo eso invertimos y en otras cosas. Pero usted y yo, como cristianos y buenos administradores, necesitamos tener esta lista, pero empezar a poner la N en lo que es necesidad, la D en lo que es deseo y DC en lo que es deseo de calidad o costoso. Amén. Pasemos a la otra tablita, por favor. Subamos. Vamos a encontrar los mismos elementos, pero encuentran aquí una columna que a cada ítem le está diciendo qué es. La comida en nosotros es ¿qué? Una necesidad. La comida en nosotros es una necesidad. La ropa en nosotros es ¿qué? Los zapatos son ¿qué? El ir a comer bistec, ¿qué es? Deseo. ¿Y deseo qué? ¿Por qué?
¿Alguien me puede decir por qué? No, sí, está bien. Alguien me dice, porque usted puede comer huevo en vez de carne. Bueno, es válido. Pero lo que pasa es que este plato, usted puede comer carne, pero este es normalmente de lo más caro que hay. Así que yo puedo ir y me pido un bistec, pero me puede costar $80. Pero si estoy antojado de carne, podría irme también a un restaurante, comerme una carnita por $30, por $25. Entonces sí me comí una carne, quizás no la mejor y de mayor calidad y con los jugos que a usted le gusta, pero sí solucionó su deseo en ese momento y no se fue a lo más costoso. Y quiero decirle, hermano, no es que no se pueda, pero es que los que están construyendo economía deben de prestarle atención a esto, porque a veces la muchacha dice, oye, te invito a o bueno, hoy ya nos invita, vamos a hacer la americana. ¿Y cuál es? Tú vas y yo voy, tú pagas y yo pago, ok. Y la que tiene gana más dice, ¿y a dónde vamos a ir? Texas de Brasil. Y la otra tiene que mirar, regálame unas horas extras, voy a trabajar más porque me voy para Texas de Brasil. Y uno trabaja a veces tan duro para ir a comerse un plato y no se lo come, y le abren a las 6 de la tarde y le cierran a las 10 y uno a las 6 ya no puede comer mucho. Y si usted no ha ido varias veces al restaurante, lo primero que se fascina, ¿con qué es? Le traen un chorizo así de grande y quedó lleno. Eso es el negocio de ellos. Le traen el pollo o le traen un pan con una Coca-Cola y un pan con harta levadura, que usted apenas se lo mete al estómago, se infló ese pan. Una Coca-Cola que usted apenas se manda 2 tragos, usted ya está. Y pagó 100 y pico. Pero va uno a ver y dice, ¿y cómo estás? No, hermano, apretado. ¿Y cómo va? Hermano, ¿era que usted me presta para pagar la renta? Pero ayer te vi en Texas de Brasil. Sí, hermano, eso fue un lujito que me dio. Usted sabe que uno tiene que hacer a veces. Pero ¿cómo así? Tú en Texas y no tienes para pagar la renta. Esto hay que prestarle atención. Amén. Así que, hermano, el bistec es un deseo de calidad y costoso. ¿Qué más? El helado es ¿qué? Es un deseo, no es primera necesidad. ¿Qué más? Las vacaciones, sí necesita el cuerpo descansar, sacar vacaciones, pero no siempre tengo que irme allá a la suite. No, usted también saca, hermano, una carpita y se va para la playa y está en Aruba y vaya hacia la mejor playa de Aruba. Tómese una foto y diga, estoy en la mejor playa de Aruba. Pues nosotros sabemos pues que la vemos aquí todos los días, pero a los que les gusta mostrar en Facebook, ay, qué rico, ¿y dónde es eso? ¿Y a dónde estuviste? Televisión, hermano, el entretenimiento no es de primera necesidad. Así que nosotros a veces gastamos mucho en equipos, pero eso no es de primera necesidad. Seguimos. Computadores, radios, televisores, no es primera necesidad. El café que compramos en Starbucks, porque no nos gusta estar sino allá. Juan Valdés, pero yo voy donde Freddy y se prepara un tinto sabroso y no le cuesta más de 50 centavos ese tinto. Pero hay gente que dice, no, Starbucks, y se va uno. ¿Y para dónde vas? Starbucks, ¿sí? ¿Y cuánto vale? $7 un tintico. Y para colmo de males, uno de un café hace como un helado, porque eso le echan 3 cucharadas de azúcar. Hermano querido, nosotros invertimos nuestro dinero, lo que Dios nos da, y las bendiciones mal. Y entonces decimos, Dios no me da a mí, Dios como que solo escucha a fulano. Y a veces vemos que alguien prospera y sentimos algo contra la persona, nos da envidia. Y vemos y criticamos, y alguien sale con algo y lo criticamos y decimos, pero no nos damos cuenta que a todos Dios nos ha abierto el cielo. El sol salió hoy sobre todos nosotros. La noche llegará sobre todos nosotros. Bendiciones nos dará Dios a todos. ¿Qué es la diferencia? Que hay quienes administran bien y hay quienes no. Amén. Seguimos, las gaseosas, los cumpleaños. Hermano, ¿cuánto vale una fiesta de cumpleaños? ¿Cuánto vale?
Usted se gasta a veces unos platales y todo lo que vamos a la fiesta, a veces uno, no, pero no estaba tan buena la carne. No, pero no estaba tan buena. No, pero, así que no es que no las haga, pero cuando estás avanzando en la vida, tienes que prestarle atención a eso. Amén. Turismo, son deseos costosos. Herramientas, hay gente que necesita una llave y compra un juego. Seguimos, teléfono, otra vez, iPhone 17 Plus. ¿Y qué? Regálame, no tengo salto. Bueno, juguetes son qué, vestido es qué, aseo y todo eso son qué. Algo, aquí lo enfocamos en otros aspectos. Regalos especiales son qué, deseos costosos. Mascotas, perro, gato y etcétera son qué, son deseos y costosos. Y hermano, no puede ser que yo tenga un animalito que es bien costoso, pero alguien me dice, me regala, no tengo para comer. Acabo de pagarle a mi perrito que es bien costoso $200 la motilada, porque si es bien costoso y de mucho cuidado, le va a costar harto. Pero alguien le dice, tengo hambre, y usted dice, no, yo no le doy nada. Pero tienes un animalito y no invertiste de más. Tienes que tener cuidado. No puede ser que a veces no demos un aporte para la obra misionera, pero yo, mi perro, mi presupuesto me cuesta 400 o 500 florines mensuales. Y hay gente que tiene 2, 3, 5, 7, 9. Yo tengo que pensar en eso, porque al fin del camino, hermano, yo tengo que saber, ¿es una necesidad o es un deseo? Nosotros necesitamos entender esto y definirlo. Y el que quiera administrar tendrá que prestarle atención a la vida. Los que están construyendo su mañana, administren bien. Y si usted tiene su vida consolidada, usted se puede dar deseos. Claro, porque ya trabajó y consolidó su vida y su proyecto de vida. Pero hermano querido, pero aún así hay que tener cuidado, porque al fin del camino hay un dueño de todo. Y ese dueño es Dios. Amén, amén. En esta casilla de la mitad, hermano, la educación es ¿qué? Necesidad. La casa es ¿qué? ¿Por qué está en deseo? ¿Alguien me puede decir por qué está en deseo de calidad o costoso la casa? ¿Por qué? Hermanos, una casa puede ser un deseo de calidad y costoso. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros no somos inversionistas y yo le aconsejo, mejor métase con su casita, líbrela y páguela. Pero en el mundo de la gente que conoce de negocios, ellos lo que vale una casa de $200,000 lo ponen en acciones, lo ponen en algunas actividades y les da 10, 15, 20 veces lo que vale la renta. Pagan su renta y les quedó el resto con el mismo capital de lo que costó la casa. Pero nosotros no somos así, así que no arriesgue su casita. Pero por eso se coloca vivienda como necesidad, pero casa como deseo. El transporte es ¿qué? Pero el auto es ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Administradores, ¿por qué? Porque yo también puedo moverme en otros medios de transporte. Y no, claro, en Aruba todos decimos que un auto es una necesidad, y es cierto, pero tenga cuidado. A veces compras un auto pero no tienes con qué ponerle combustible. Y si no tienes con qué ponerle combustible, estás en problema. Y si compras un auto y no te das cuenta que hay que estar pendiente del aceite, se te va a dañar el auto. Así que, Señor, gracias, hermano Freddy nos ayuda, gracias. Hermanos, no, hay que prestarle atención. Y cuando compres un auto, ten el cuidado de que vas a comprar. Porque cómo me duele a mí ver personas que yo le pregunto, ¿cuánto te logras ahorrar al mes? 500, pastor. No, máximo 800, 1000. ¿Y cuánto costó tu carro?
10,000. ¿Y cuánto te duró? 3 meses. ¿Por qué? ¿Le preguntaste algo? No. ¿Quién te aconsejó que compraras eso? Mi abuelita. ¿Y tu abuelita tenía carros? No, mi abuelita andaba a pie. Pero que era el vecino que le dijo que era muy bueno. Hermanos queridos, esto de gastar el dinero y de invertir hay que tener cuidado. Porque esto cuenta. Porque usted trabaja. Porque hay meses de trabajo. Hay horas, hay tiempo, hay una familia que se sacrificó. Así que yo le invito a que le tome una foto a esto, hermano, y aunque nos causa risa, empiece a colocarlo ahí al ladito de su agenda, llévelo con usted y diga: la próxima inversión que voy a hacer, voy a revisar de cuánto es y cómo voy a invertir en ella. Amén. Y le quiero decir algo, hermanos, la gente rica no invierte a la loca, somos los pobres. Los ricos no compran a la carrera lo primero que les ponen en el mercado. No, ellos consultan. Ellos le pagan a alguien que le diga: ¿esa inversión es buena? Es que me la pintaron muy bonita. ¿Es buena? Y le pagan a alguien que les dé una asesoría. Nosotros no, nosotros, hermano. Vea, hermanos, y yo he querido que esto lo hablemos así. Porque hemos dado muchas enseñanzas con términos muy técnicos, pero terminamos cometiendo los mismos errores. Mire, hay hermanos que me dicen a mí: pastor, me ahorré 30,000 florincitos. Ah, qué bueno, gracias a Dios. ¿Y qué vas a hacer con ello? Le va a mandar la plata a mi tío, que va a poner un negocio, una venta ya de esto y esto y esto. Y tu tío es vendedor, comerciante. No, pastor, no es nada de eso. Y le vas a enviar los 30,000 florincitos. Sí, y va a trabajar y me va a enviar tanto. Ya él se asesoró todo. ¿Y tu tío alguna vez ha tenido un negocio? No, nunca ha tenido. Yo le digo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, pastor. Bueno, listo ya. Seguro. No. Y de una lo cortan a uno. Con la respuesta le dan a entender que ya están seguros. Y yo: bueno, listo. ¿Cómo vas con el negocio? No, si le contara, pastor. Tu tío lo puso. No, la primera inversión nos estafaron. ¿Y cuánto demoraste para ahorrar 30,000? No, pastor, 5 años. ¿Usted entiende, hermano? Esto es más serio. Esto es más delicado de lo que nosotros pensamos. Todo lo que no le prestemos atención a este campo de la administración, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a perder. Alguien más va a sufrir nuestros errores, hermano. Alguien más va a pagar el resultado de nuestras equivocaciones, no solo nosotros, nuestros hijos. Yo quiero invitarle, qué bueno empezar hoy, no solo a orar, sino a actuar. Trabaje en usted mismo. Hasta aquí hemos visto 4 principios. Recuérdemelos, por favor. La renuncia. Hay cosas que hay que decir no. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Contentamiento. Tercero, paciencia. Y cuarto, quinto, sea íntegro en todo lo que haga. Vuélvalo un principio de la vida. La integridad. La integridad es ser transparente. Y los íntegros son fieles. Y en los fieles Dios pone su mirada. Amén, hermano. Eso lo dice la Biblia: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dios pone sus ojos en los fieles. Nosotros, escuche, hermano, usted es el arquitecto de su propio conocimiento. Así que esforcémonos. La Biblia dice: el peso falso es abominación. Hermanos queridos, no nos enseñemos a hacer trampas. Hay gente, hermano, que miente. Hay gente que por ganar algo le miente al que lo contrató. Es que ese trabajo es muy duro. Y al otro día, apenas se va el Señor, lo hizo en nada. Ten cuidado, porque Dios también ve eso. No es que no ganes. Yo no estoy en contra de que alguien gane. No, Dios tampoco. Pero ten cuidado. Es porque hay un Dios. Es que al fin del camino hay que dar cuentas.
Es que no podemos pensar que la vida la resolvemos así, tan fácil. No, 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 no. Hay gente que quizás tuvo que sacrificar mucho para un arreglo. Y si se lo haces mal, pusiste a esa persona a trabajar 2 veces. Cuando te entreguen un trabajo y tú cobraste por él, detente un momento y no vayas tan rápido. Si pegas algo, pégalo bien. Porque si es una mujer viuda, un anciano o una persona pobre, te lo cobra Dios. Porque el Señor dijo: al pobre y a la viuda yo los defiendo. Así que, hermano, uno tiene que tener cuidado. Estos son principios. Queremos prosperar, seamos íntegros. Te demoras un poquito más en hacer un capital, pero de seguro tienes la bendición de Dios. De seguro caminarás con la bendición de Dios. Pero, hermanos, si perdemos la integridad en lo que hacemos, perdimos todo. Así que vámonos con sabiduría. Hermano, es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios ven la vida distinta. Los hijos de Dios. Y, hermano, no se preocupe, es que, pastor, es que yo antes cobraba por eso tanto y lo hacía en 1 hora y me cuadraba la semana. Sí, pero tú eres un hijo de Dios. Puede que ahora no te ganes lo de la semana, puede que solo en media hora te ganaste lo del día, pero aún así fue bien pago. Pero tienes la bendición de Dios. Y mi Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición de Dios enriquece. Te van a abrir puertas donde te van a llevar cosas que tú no esperabas. Alguien te regalará, y de a poquito que alguien te regale o te ayude o te colaboró, tú te ahorraste 20, con otros 50, con otros 100, con otro, y tú después haces la cuenta: wow, este mes me ahorré tanto del presupuesto porque el hermano allí o la hermana o el vecino o el señor, tal persona. Dios bendice. Dios bendice, hermanos. ¿Están conmigo? Hermano, qué importante es entender quiénes somos nosotros a nivel interior, nuestra vida, lo que somos. Hermano, déjeme decirle hoy: aprenda a ser una persona que cuide lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén, amén. Yo no voy a correr, creo que no lograría mucho. Me faltan 3 punticos, se los voy a dejar a la próxima enseñanza que tengamos. Pero yo sí quisiera que a esto le prestemos atención, porque hay otros puntos que siguen. Este es muy importante: la integridad. La integridad nos va a llevar más lejos que muchos días de trabajo. Dios la va a mirar. Dios la va a mirar. El hecho, ¿qué hizo que José llegara a donde llegó? La integridad. Fue fiel allá en la casa. ¿Qué hizo que un hombre llamado David diera un salto de pastor de ovejas a rey? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Por qué David llegó de pastor de ovejas a rey? Porque era fiel cuidando ovejas. Porque hasta les cantaba y les tocaba el arpa. Alguien dice: no, yo para tocar el arpa y yo para cantar tengo que tener un concierto con 5,000. Y David le cantaba a las ovejas que ni le contestaban siquiera. Pastor, yo canto, pero si me dejan la dominical. ¿Y por qué no otro día? No, pastor, la dominical. Ah, bueno. Pero David le cantaba a las ovejitas y nadie lo aplaudía. Pero el Dios del cielo lo vio y dijo: tú eres fiel en lo poco, tú puedes ser un rey. Tú eres fiel en lo poquito, yo te puedo hacer muy grande. Dios te puede llevar muy lejos si aprendes a ser íntegro. Si lo aprendemos, no usted, todos nosotros. Hermano querido, necesitamos esto. Hay otro punto que tiene que ver con el dominio propio, y lo hablaremos despacio. Sí que necesita un administrador tener un control. Yo quiero invitarle, vamos a orar a Dios. Hermanos, Dios quiere que nos vaya mejor. Dios quiere que a usted, que a mí nos vaya mejor. No dependerá de Dios, ya Él lo hizo, ya Él lo hizo.
Hermanos, ya Él lo hizo, no sé si usted me entiende. Ya Dios abrió el cielo y dijo, te bendeciré. Ya Dios escribió las promesas, ya las escribió, ya las escribió. Ya Dios dijo cómo le va a ir al que es fiel, al que es fiel en lo poco, al que piensa en el pobre, al que le ayuda al pobre, al que le ayuda al huérfano, al que le ayuda a la viuda. Ya Dios lo dijo. El que da al pobre, no se preocupe, estamos haciendo un negocio. Pero uno a veces, ese señor no sabe leer, no sabe escribir tanto. Bueno, Dios dice, bueno, esa señora no sabe de eso tanto. Pero Dios dice, bueno, tú verás. Pero en mí el que le da al pobre, a mí me presta. El que da con alegría, no se preocupe. El que es generoso, no se preocupe. El alma generosa será prosperada. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los pondré en ellos. Ustedes van a estar más cerca de mí. Hermano, qué bueno orar a Dios esta mañana y decirle, Señor, ayúdanos. Quiero ser ese administrador de tus bendiciones. Y quiero administrar sabiamente. Y quiero caminar, Dios, guiado por ti. Jóvenes, construyan una vida con estos principios y les va a ir bien. Y mañana conquistarán más que sus deseos, conquistarán los deseos costosos. Pero empieza a ser desde ahora alguien que administre bien. ¿Quién quiere que oremos a su favor esta mañana? Yo quiero orar aquí por alguien hoy. Yo les dije que iba a invitar a todos los cultos a alguien que viniera al altar. No solo para que se arrepienta, yo quiero que oremos por nuestras vidas y nuestras economías. Los que tienen proyectos, colóquenlos en las manos de Dios. Venga y coloque su proyecto aquí delante de Dios. Venga y dígale, Dios, yo tengo planes, tengo proyectos. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me des sabiduría. Venga y digámosle a Dios, Señor, mi empresa, mi compañía, mi negocio, mi salario, mi tiempo, mis ofrendas, mis diezmos, los voy a colocar en tus manos. Vamos a orar al Señor. Qué bueno que Dios dirija nuestra vida, hermano. Qué bueno decirle a Dios, Señor, yo quiero administrar con sabiduría. Ayúdame. Ayúdame a administrar lo que tú has puesto en mis manos con sabiduría. Qué bueno que la esposa ore por el esposo y dígale, Señor, dale sabiduría a mi esposo para administrar bien, para invertir bien. Que cuiden ese patrimonio que Dios les ha dado. Que se pongan de acuerdo entre esposo y esposa cómo van a gastar el dinero. No puede ser que ese hombre trabaje 2 turnos, horas extras, y le entregó el dinero a la esposa para que lo administre, y ella resultó por allá comprando algo porque le pareció bonito y barato, pero se gastó el ahorro del esfuerzo de él de días. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo hoy? Acompáñeme a decirle, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, ayúdame. Hagamos esta oración, hermano, muy sincera. Dígale, Señor, ayúdame a administrar mi vida, mi tiempo, mi economía, mi trabajo, mis hijos, mi hogar, mis fuerzas, Señor. Hoy soy fuerte, mañana no lo seré, Señor. Y cuando llegue ese día, yo quiero, Dios, poder mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias porque me enseñaste. Coloque su proyecto en las manos de Dios. Dios te quiere bendecir. Los cristianos pueden ser dueños de empresas, hermano. Los cristianos pueden ser dueños de grandes compañías, de grandes negocios, de grandes restaurantes. Los cristianos pueden ser personas que vayan muy lejos. Es más, Dios lo quiere, pero mantén los principios donde hay que mantenerlos. Cuando Dios más te bendiga, consérvate, guárdate. Dios te dio mucho, no cambies, no cambies.
Si antes ayudabas a alguien cuando no tenías, ahora ayúdalo más porque puedes más. Si antes eras generoso, no dejes de serlo. Si antes eras alguien servicial, ahora que tienes, sirve más. Habla con Dios un momento. Señor, ayúdanos, bendícenos, danos sabiduría. Se nos va la vida trabajando tan duro. Trabajamos y trabajamos. Horas, años, meses, Dios, de esfuerzo, de tiempo, de trabajo, de sacrificio de la esposa, del esposo, de los hijos. Pero administramos mal, Dios. Y he perdido dinero, Dios, y he perdido compras, y he perdido negocios, y he hecho locuras, Dios. Yo te ruego que hoy, Dios, me des sabiduría para administrar, para comprar, para hacer, para trabajar. Dame sabiduría. No sé qué sería de mí. Dile a Dios, Señor, dale sabiduría a mi esposo, a mi esposa. Todo se lo debo. Multiplica sus dones, sus talentos. Dale sabiduría, que lo haga, que lo que haga, lo haga bien. Señor, que mi trabajo esté bien. Todo se lo debo a Él. Yo coloco mi negocio en tus manos, Dios, mi empresa, mi compañía, mi sustento, mi salario, Dios, mi fuerza y esperanza, mi esposa, mi esposo, mis hijos. todo se lo debo a Él. Oh Dios, mi historia va a cambiar. Todo se lo Mi debo economía va a cambiar, a Él. Voy a ver la vida diferente. Todo se lo debo a Él. Oh Dios. Mi casa y mi familia y todas mis canciones. Todo Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo. Y si mi aliento, Dile, Señor, dame sabiduría. y Él no fuera el viento, Ayúdanos en nuestro proyecto, yo nuestra no empresa, nuestro negocio, podría vivir. nuestro tiempo, nuestro salario. Y si de mi corazón tú fueras el centro, habría un vacío en mí. Todo, Dios, todo te lo debo. Danos Porque sabiduría. todo se lo debo a Él. Danos sabiduría, Dios, danosla. Todo se lo debo Ayúdanos, a Señor. Él. Ayúdanos, Dios. Todo se lo debo a Él. Mi vida, Señor. mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a mi Cristo. Si mi aliento, Él no fuera el viento. Él no fuera el viento, Gracias. ¿cómo podría vivir? Jóvenes, Dios los va a bendecir. Solo Y si pongan de en mi práctica. corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Todo se lo debo a Él. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a mi Cristo. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Mi casa y mi familia Danos sabiduría, y Dios. todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Ayúdanos, Dios. Todo se lo debo a Él. Bendice la iglesia, Dios. Todo Que se cuidemos lo las debo bendiciones. a Que Él. seamos muy agradecidos, Dios, muy contentos. Mi Que seamos vida, capaces de mi renunciar a algunas sustento, cosas, Dios. Mi fuerza y Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Todo se lo debo. Que haya paciencia, Dios, en el deseo de crecer. Oh Dios, ayúdanos a ahorrar. Tu
Tú quieres la bendición para tus hijos, pero hay que ser sabio. Todo se lo debo a Él. Dios, ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Mi casa y mi familia. Oh Dios, Y ayúdanos. todas mis canciones. Guíanos. Todo se lo debo Todo. a Él. Todo, Dios, te lo debo. Tuyo es todo, Dios. Todo se lo debo a Él. Todo es tuyo, Dios. Todo es tuyo. Todo se lo debo a Él. Todo es tuyo, Dios mío. Todo es tuyo. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, hermanos. Todo es de Cristo. Coloca todo en sus manos. Démosle gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias por cada bendición, Dios, cada enseñanza. Ayer los jóvenes en sus enseñanzas, anoche las damas, hoy todos nosotros, Dios. Tú solo quieres lo mejor para nosotros. Los jóvenes que puedan honrarte y seguirte para que les vaya bien. Las mujeres para mejores hogares, mejores vidas en pareja. La economía, Dios, algo tan importante en la vida. Ayúdanos, Dios, bendice, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Gloria al Señor.